Shalom Akim. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawashi, que significa el que salva o el Salvador. Rahakwadash es el Espíritu Santo. Doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo, nos han enseñado esta verdad. Porque todo esto era, todo eso era prometido. Fue una promesa que el Señor dio de que iba a mandar pastores, iba a mandar líderes para poder guiar a la gente, a su pueblo, a los escogidos, a quien tenía que creer que esa profecía, a quien tenía que creer que, pues las promesas, de creer en su nombre, pero ese nombre iba a ser dado por medio de hombre, porque así es como el Señor trabaja. Las profecías que el Señor daba, las daba por medio de hombre. Así es hoy en día también. Y siempre el Señor ha hablado así. Como dicen, creo que es Hebreos. Dice Hebreos 1:1. Yahweh, porque ese es el verdadero nombre del Padre, que nosotros creemos por fe. Porque está escrito en Sofonías 3:9 que el Señor nos iba a dar su nombre. Y todo esto fue por medio del Espíritu Santo, que proviene del Señor Yahawashi. Por eso dice aquí, Yahweh, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, que los profetas eran personas, son mensajeros, son heraldos, que dan el mensaje del Altísimo. De Yahweh Ba'ashem Yahawashi. Dice, en estos postreros días, que estos postreros días empezaron desde que el Señor Yahawashi vino a la tierra, como el Señor Yahawashi, porque antes el Señor ya estaba aquí en otras vidas, como Rey Salomón, como Isaac, como Adán, se vino como Melquisedec, pero él vino de los cielos, y por eso la escritura habla de que él no tenía linaje ni nada. Alright, so dice versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, que su verdadero nombre es Yahawashi, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ya ves, porque el Señor Yahawashi siempre ha estado desde el principio. Por eso Juan 1:1 habla de que el Señor Yahawashi, lo pone como la palabra, que Él es la palabra, Él ha estado desde el principio. ¿Por qué? Porque Él fue la primera creación que el Padre Yahweh creó y la única. Después de todo vino a través del Señor Yahawashi. El Padre hizo todo a través del Señor Yahawashi. Pero como Él no había sido manifestado, o no había sido, no había sido, ¿cómo se llama? Manifestado es la palabra, porque Él siempre estuvo desde el principio con nosotros, man. Él fue quien nos ayudó y nos rescató de Egipto y nos guió por el desierto, man. Alright, so dice porque man, la doctrina de la Trinidad es falsa. Y hay ejemplos a través del Nuevo Testamento que comprueban cómo el Señor Yahawashi oraba hacia el Padre Yahweh. Entonces, ¿Él se estaba orando a Él mismo? No, man. But anyway, dice, otra escritura es... porque sí, eso va de la mano con lo que ahorita vamos a agarrar. Porque este video es básicamente unas palabras acerca del diezmo. Y digo unas palabras porque, por una investigación que estaba haciendo y quería nomás compartirlo. O un estudio, pues. Entonces,
¿Dónde está Sofonías? Un momento. Oh, es este. Sofonías 3:9 dice: En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Que pureza de labios habla del hebreo, el Ashawam Kwadash, que nosotros sabemos que es la lengua que se habla en los cielos. O que la lengua que el Señor a nosotros, los israelitas, nos dio. Y esa era nuestra lengua materna. Ok, el hebreo, como se le llama hoy en día el paleo hebreo, porque paleo significa antiguo, no el hebreo y yiddish que se tiene hoy en día, porque fue una transformación, fue algo que fue evolucionando después del cautiverio en Babilonia, ok, pero regresa todo a una pronunciación, ok, y eso es lo que el Señor iba a mandar por medio del Espíritu Santo, por medio de hombre, porque así es como trabaja el Señor. Ok, y todo eso se requiere fe. Y fe es un regalo. Realmente quien va a creer, tiene que creer. Quien no va a creer, no va a creer. Y punto. Ok, y eso el Señor lo dijo a través de Pablo en Romanos 9, porque Pablo es un hombre del Señor, man. Ok, déjele pongo, no, para que no me molesten. No molestar. Una hora tal vez. No me gusta que manden mensajes, man. Bueno, cuando estoy haciendo esto, ¿verdad? ¿Qué iba a agarrar? Creo que quería Romanos 9. Romanos 9 también es una. Romanos 9:14 dice: ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Yahweh? Bahashem Yahabushai. En ninguna manera. Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ok, esto depende de si el Señor quiere, man. Ok. Este es Sofonías 3:9. Dice: En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos de labios. Perdón. Dice: En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que les sirvan de común consentimiento. Ok, todos iban a todos los que tienen que creer, porque no todos claramente están invocando el nombre de Yahweh, man, y el Señor Yahweh Shai, porque muchos no creen en ello. Y está bien, porque eso da testimonio a la palabra del Señor. Ok, y eso nos reafirma en nuestra fe. Ok, dice, invoquen el nombre de Yahweh, porque si tú lo ves aquí, está en el español, y dice Jehová, pero ese no es su verdadero nombre. Ok, ¿por qué? Porque mira el fruto que trajo Jehová y Jesús. El fruto que hay en las iglesias y en la vida de las personas. Porque en las iglesias hay puro engaño. Y no se ponen de acuerdo, que eso es algo de lo que ChatGPT me dijo. Porque le pregunté qué piensan los cristianos del diezmo. Y empieza a decir no se ponen de acuerdo. Y esto es una de las principales... bueno, entre muchas, pero esta es una de las cosas, ¿verdad? No principales, pero es una de las cosas que tienen en común todos los cristianos de diferentes iglesias, que no están de acuerdo en un mismo espíritu, man. Y eso no es bíblico. Entonces no están bajo un espíritu verdadero, están bajo un espíritu de mentira, porque todo lo único que ocasiona es confusión. Por eso es que mucha gente, bueno, la que se llega a librar se sale y no vuelve a ir. ¿Ok? U otra está ahí de tonta y sigue regalando su dinero en vano, porque ni siquiera está haciendo una obra correcta. ¿Por qué? Porque lo está dando ignorantemente y está apoyando maldad. Tú no estás haciendo ningún bien, man, porque la escritura habla change permissions and no, más tarde
Creo que es Eclesiástico 12. Y una dice, si haces el bien, mira a quién lo haces y te darán las gracias por tus beneficios. Ya ves, esto es, esto se habla solito, no me quiero desviar, pero, cuando tú ayudas a alguien, tú tienes que saber a quién ayudas, no seas estúpido. ¿Ok? Porque, la escritura nos habla todo en balance, nos habla de ayudar, pero cuando ayudes, tú tienes que saber a quién ayudas, porque si no, dice, haz el bien al hombre bueno y tendrás tu recompensa. ¿Ok? Y no sé cómo lo dice. Espérenme un momento, porque no sé cómo lo dice en la KJV, que la KJV es la más, es la más cercana al hebreo, porque fue traducida. Eclesiástico que era 12 y versículo 2. Do good to the godly man. Ok, vamos a preguntarle qué es godly. Al hombre piadoso, pues. Porque creo que eso es lo que significa. Godly man es piadoso. Pero vamos a ver qué significa. Godly en español es piadoso, devoto, religioso. Dice, el término godly se usa para describir a una persona, comportamiento o actitud que es obediente a Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, que muestra un profundo respeto y obediencia a las leyes y principios de una religión. Ok, y el Señor nos ha dado las bases de cómo comportarnos, de cómo ser, y todo eso a final de cuentas viene a través del Espíritu. Las buenas obras que podemos hacer vienen a través del Espíritu Santo. Esto no es de nosotros. Ok, esto es un regalo que proviene del Señor. Ok, dice moralmente justo, que lleva una vida de virtud, rectitud y bondad. Pero ¿cómo sabemos qué es rectitud, qué es virtud? ¿Cómo es que nosotros sabemos el estándar moral? Porque tenemos que tener un estándar. Y cristianos desprecian ese estándar. Los estándares que ellos se basan en este mundo. Pero el Señor nos ha dado un estándar que es la ley para poder hacer las obras que son buenas. Ahí es como nosotros podemos tener la medida de lo que es bueno. Ok, y Pablo habla... Pablo mencionó que la ley nos enseña lo bueno. Romanos 7:7. No, déjale digo. Sí, porque la ley es buena y es espiritual. Este es Romanos 7 y versículo 12. Dice, de manera que la ley es que la ley a la verdad es santa y el mandamiento justo y bueno. Ok. La ley nos enseña a lo que tenemos que hacer lo correcto, porque también hay otra ley, hay otra escritura en Gálatas, si no me equivoco, que la ley fue dada por nuestras transgresiones para decirnos y señalarnos en qué estábamos haciendo mal, para enseñarnos lo bueno. ¿Ok? Porque aquí el Señor es un Dios de justicia y de orden. Y cuando el Señor nos dio la ley es porque Él estaba estableciendo a su pueblo para que sea una nación y sea una nación justa. Hay leyes que son controversiales para muchas personas, pero no entienden por qué es que el Señor lo dio. Como la ley de... Yo no ni lo quiero decir porque
ustedes individuos que no son sinceros se ofenden, y al igual que, YouTube y whatever, man, son sensibles al escuchar situaciones que pasan en la vida real, donde un hombre, donde un hombre agarraba a una mujer y se le conoce como Violacon, y el Señor puso una ley. Si sucede esto, esto es lo que se tiene que hacer. A lo mismo que el Señor habla de robar. Robar no es que el Señor lo está permitiendo, pero son cosas que pasan en la vida que el Señor tenía que regular por medio de su ley. Y ese ejemplo de robar habla de que si alguien te roba, le tienes que pagar 4 veces más o tienes que retribuir. Lo mismo pasaba con esta situación de la mujer que fue tomada por un hombre. Que fue seducida y fue, tenía que hacer una retribución. No había no había una pena de muerte, no había encarcelamiento. No, tenía que darle una retribución, man. Y no tenía que dejar a esa mujer. Pero ahora individuos vienen y dicen que nosotros hacemos esas cosas y promovemos. No, no promovemos eso porque no es sabio. Y antes para hacer eso te costaba un chingo de dinero. Si tú estabas preparado para hacer eso, tenías que tener mucho dinero a tu bolsillo para poder hacerlo. No era, ¿cómo se llama? Rentable. No era sabio hacerlo. Pero si lo hacían, porque eso es lo que pasaba, esto era lo que tenía que suceder. Estabas en gran deuda. But anyway, lo que el Señor nos dijo o nos enseña a través de la ley, es para que sean buenos, man. Nos defiende a todos como individuos. Nos enseña responsabilidades. El Señor cuida de los pobres, de viudas, de mujeres, y todo eso es a través de leyes que el Señor daba. Y dentro de eso cabe lo que se daba como el diezmo. El diezmo también servía para poder sustentar a viudas, a gente que era indefensa, por así decirlo. Vamos a continuar aquí. Dice Eclesiástico 12:2, dice: hace el bien al hombre bueno, que ya vimos que es piadoso, y eso trae, que dice, moralmente justo. Dice, hace el bien al hombre bueno, que en otras palabras es un justo, porque el justo es a través de tu fe. Y como dijo Pablo en Romanos 3, que por la fe invalidamos la ley, y dijo: en ninguna manera, sino por la fe. ¿Sabes qué? La voy a agarrar. Sino por la fe, sino por la fe, nosotros, ¿dónde está? Aquí, es Romanos 3. Y es la última, dice, Romanos 3:31, dice, espérenme, ¿cuál es esta? Esa es la Reina Valera, esa es la Reina, tengo las dos Reina Valera. Cerrar, Romanos 3:31 dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Porque por medio de la fe tú haces el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque crees que es buena y agradable al Señor, y lo vas a hacer, man. Dice Eclesiástico 12:2, dice: haz el bien al hombre bueno y tendrás su recompensa, si no de él, ciertamente del Altísimo. Y eso se requiere fe. ¿Ya ves? Dice: no recibe bienes el que persiste en el mal, y el que no agradece la limosna. Da al hombre bueno, pero no ayudes al pecador. ¿Ya ves? Y esto es para saber a quién ayudarme.
¿Ok? Porque lo va a explicar. Dice, sé bueno con el humilde, pero no des al impío. Rehúsale su pan, no se lo des. No sea que así llegue a dominarte y entonces recibirás un doble mal por todo el bien que le hayas hecho. Ya ves, ustedes cristianos, man, tienen que enseñar el balance, pero ¿sabes qué? Ustedes no lo enseñan porque no vienen en el espíritu correcto que es del Señor. Ustedes no enseñan las escrituras, man. And whatever, man, you know. Dice, porque también el Altísimo detesta a los pecadores y dará su merecido a los impíos. Da al hombre bueno, pero no ayudes al pecador. No es en las buenas cuando se conoce... yeah, you know, ese es el punto aquí, man. Ok. So, como dice aquí, Sofonías 3:9 dice, entonces, en aquel tiempo que estamos hablando, en este tiempo, devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que les sirvan de común consentimiento. Y eso es lo que, empezando con los apóstoles de la gran piedra de molino, ok, que ese es un grupo, ok, que nos distingue de otros grupos, ¿no? Porque aquí se establece un orden. Ok, al igual como en los tiempos del Señor Yahushua, él tenía su campo con los 12 apóstoles, ellos tenían la verdad y el correcto entendimiento y la correcta manera de adorar al Señor. Tenías a los fariseos, seduceos y etc. No habían otros grupos, pero ellos entendían y sabían verdades, pero no tenían el completo conocimiento, no tenían la verdad. Lo mismo es hoy en día, ¿ok? Right? Y como dice aquí, porque ya voy a pasar a lo que ChatGPT estamos. So, ¿qué dicen los cristianos del diezmo? Y dice, los cristianos de hoy, porque eso es algo que lo separó de hoy, porque los cristianos de hoy, los hermanos de la iglesia primitiva, que cuando tú entiendes cómo llamaron cristianos era en forma de burla. Fue un título llamado. Pero en el espíritu nosotros somos los verdaderos cristianos, man. Que no nos llamamos cristianos. Ok, porque este es un título que, you know, ¿cómo se llama? No es de buena reputación. Ok, pero en el espíritu nosotros somos los verdaderos cristianos. Porque cristianos viene del hebreo Mashiachim o Mashiach, que es a lo que se le conoce al Señor Yahushua Hamashiach, el ungido. Y nosotros somos los ungidos, man. ¿Ok? Pero no nos llamamos así. Pero los hermanos de la iglesia primitiva, ¿ok? Cómo empezó la iglesia es muy distinto a lo que hoy en día es. Porque lo que es la iglesia cristiana hoy en día solamente es un grupo donde se dan, ¿cómo se llama? Motivación. Vas todos los domingos y te motivan a hacer la misma persona, no te incitan a cambiar, no te enseñan cosas buenas, no te dan lo que está sucediendo a tu alrededor, no te dan respuestas de nada, no te dicen nada, no te reprenden de nada. Nomás quieren tu dinero y te dan unas alabanzas, un bailecito, okay, comida abominable. Y otra vez una semana más hacer el pedazo de mierda, regresar el domingo, sacarte tu dinero y hacer lo mismo, man. ¿Ok? Y eso no era lo que la iglesia en el principio se estableció. No fue para lo que se estableció. Pero anyway, dice, los cristianos de hoy no se ponen de acuerdo sobre el diezmo. Y sobre todo el entendimiento, man, porque tienen diferentes explicaciones de diferentes cosas, man. No vienen en un acuerdo. Y por eso sabemos que no están en el espíritu, no están en el mismo espíritu. En el mismo espíritu. Y eso no es de lo que proviene del Señor, man, porque el Señor iba a establecer orden. ¿Ok? Dice, dependiendo del grupo, lo interpretan de maneras muy diferentes. Aquí te doy un resumen claro, comparando lo que enseñan distintos cristianos modernos y lo que la Biblia realmente dice. Eso dice, cristianos evangélicos protestantes, la mayoría. Muchos enseñan que el creyente debe dar el 10% de sus ingresos a su iglesia local. Ok, pero yo pensé que ellos ya no seguían la ley, porque esto es parte de la ley.
Esto fue algo que fue dado exclusivamente a Israel. ¿Ok? Y dice, lo justifican por Malaquías 3 y 8, aunque es ley de la Torá dada a Israel. Dice, principio de mayordomía. Dios te da todo, tú le devuelves una parte. Y eso es cierto. Pero ellos lo malinterpretan porque ahorita vamos a ver, ok, ¿cómo se llama? Ahorita vamos a ver el por qué nosotros damos nuestra ofrenda, porque no damos estrictamente el 10%. Nosotros damos una ofrenda. ¿Ok? Y esto es de acuerdo, porque ellos, porque esto es para los sacerdotes, man, y para el cuidado de, el servicio. Alright, pero como dice aquí, enseñan que no dar el diezmo es robar a Dios. ¿Ok? Lo que suelen practicar es diezmo obligatorio, ofrendas aparte. Usan el diezmo para mantener pastores, templos, misiones, electricidad, etc. ¿Ok? Dice, pentecostales y carismáticos. Dice, que enseñan casi igual que los evangélicos, pero más fuerte. El diezmo abre las ventanas del cielo. No diezmar trae maldición. Dar más produce más bendición, prosperidad. Y eso es algo que Pablo sí dijo. ¿Ok? Pero Pablo también, en esa escritura, él también explicó un punto bien importante y a través de sus cartas, no creo que fue en la misma, creo que fue en la misma, él habla de que él también trabajaba, porque él, los que trabajan, ¿sabes qué? Lo voy a agarrar, porque él lo habló, pero también dio un equilibrio, él mostró el equilibrio, man. Ok, que es Primera de Corintios 9 y 13. Dice, ¿no sabes que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Ok? Pero, dice aquí, versículo 15, pero yo de ninguno de estos derechos me he aprovechado. Primera de Corintios 9. Oh, no. Primera de Corintios. Es que esta la uso para... Primera de Corintios. Un momento. 9. Y 15 dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¿Sabes que lo voy a leer de la NTV? Versículo 15 dice, sin embargo, yo jamás me he validado de ninguno de estos derechos, que está hablando de vivir de lo que se da al ministerio. Dice, y no escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Dice, si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen. Pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. Ya ves, y por eso es que estos cristianos cobran, porque ellos son de su iniciativa, de su propio corazón, ellos inician esto. No era porque el Señor realmente los mandó. Dice, ¿cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Y eso es algo que el Señor Yahushua también dijo, de gratis recibiste, de gratis da. Y esta gente
exige el diezmo, man. ¿Ok? Y el Señor, Él mismo nos enseñó como con la mujer pobre, que ella dio lo único que tenía y dijo, ella ha dado más de todos los demás. ¿Por qué? Porque estaba dando sinceramente, man. ¿Ok? Y era todo lo que tenía. Y Pablo también lo repitió, dijo que uno dé conforme a su corazón, a lo que quiere, man. Y ahorita la vamos a agarrar, dice. ah, ese es el punto. Y esto, porque Pablo a través, él también trabajaba como un ejemplo. Ok, so como dice aquí, segunda de Tesalonicenses 3:8, que lo voy a agarrar aquí. Ok, segunda de Tesalonicenses 3:8. Segunda de Tesalonicenses 3:7 dice, porque ustedes mismos saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. En ningún momento aceptamos comida de nadie. ¿Qué pasó? Toma. Dice, en ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. ¿Ok? De cierto, teníamos derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos darles un ejemplo que seguir. Incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. ¿Ya ves? Y ya ves, Pablo tenía el derecho de poder vivir de ello, pero él dijo que él no lo iba a usar. Y él fue un ejemplo. ¿Ok? Porque si el dinero, hasta el señor Yahushua tenía tesoreros, man, o en este caso Judas, y después fue cambiado. Pero eso se hacía con un orden y se daba, todo eso venía de gente que creía, you know, de creyentes, man, y lo daban de buena voluntad. ¿Por qué crees que Juan el Bautista se fue del templo? Porque él era un sacerdote, él era un levita y tenía la oportunidad de estar en el templo, man, para ministrar y ayudar. Pero no lo hizo. Él prefirió irse mejor, man, porque veía todo lo que se estaban haciendo. ¿Ok? Vamos a ver más, man, porque eso es lo que básicamente los cristianos hacen, man. You know? Esto es, invalidan toda la ley, pero el diezmo está en la ley. So, nada más lo hacen por conveniencia, man. ¿Ok? La Iglesia Católica y Ortodoxa no enseñan el diezmo como 10% obligatorio. Hablan de dar limosna, donaciones voluntarias o sostenimiento de la iglesia, pero no como un mandamiento literal del 10%. Y en este punto, man, es mejor que una persona de ser cristiano a ser católico, mejor sea católico, man, que igual acometen pecado por adorar ídolos y todo eso, pero al menos el católico sabe que no sabe nada y no es tan altanero en muchos casos, ¿verdad? Poco, que los cristianos son ignorantes, pero son orgullosos pensando que saben algo y no saben nada, man. Adventistas del séptimo día. Aquí se enseña diezmo estricto del 10%. El diezmo se usa para los pastores. Ese es su sueldo. ¿Ya ves? Y eso no es algo que Pablo enseñó, man. ¿Ok? No se usa para gastos del templo. Solo para ministerio. Los mormones. Es muy estricto. Tienen que dar 10% de todo su ingreso. Y hay iglesias que te piden tu seguro social
para saber cuánto dinero tú ganas y te lo quitan. Es loco, man. Ok, so. ah, Dice, grupos que rechazan totalmente el diezmo. Hay cristianos que enseñan que el diezmo era comida del campo. Se daba solo en Israel, solo a levitas, huérfanos, viudas y extranjeros. ¿Ok? El diezmo monetario es una invención de las iglesias modernas. En el Nuevo Testamento no hay mandato de dar el 10%. ¿Ok? Ah, pero si es una ley, ¿ok? El dar al Señor. No nos exige el 10%. Si puedes, pero das lo que puedes, man. Porque eso es a través de fe y la fe produce ese cumplimiento de la ley, man. ¿Ok? Eso dice, estas son las escrituras. Ahora tengo otro. Como dije, solo es algo que... ah, eso dice, porque le dije, bueno, la razón del diezmo es que era para sostener a los levitas, para el cuidado / mantenimiento del templo, lo que se necesitaba para el culto, las ofrendas y sacrificios y para ayudar a los indefensos. Ok, so, ¿para qué era el diezmo según la Torá? Dice, para sostener a los levitas, porque los levitas no tenían heredad, no tenían una tierra, no tenían un campo, no podían trabajar en otras ocupaciones, vivían exclusivamente al servicio del templo. ¿Ok? Porque esto era para el mantenimiento del templo y el culto. ¿Ok? Ah, para sostener a los sacerdotes. ¿Ok? Para el mantenimiento del templo. Para ayudar a los indefensos. Porque había un diezmo de cada 3 años. ¿Ok? Ah, para los huérfanos, viudas, extranjeros pobres, levitas sin heredad. Alright. El Nuevo Testamento confirma que el cambio del sacerdocio. Ok. Alright, so, ¿cuál era la función de los levitas? Porque ahorita vamos a ver que aún se debe de dar, man. ¿Ok? Y como dice aquí, dice, la tribu de Leví fue separada del resto de Israel para dedicarse exclusivamente al servicio de Yahweh en el tabernáculo y luego en el templo. Dice, no todos los levitas eran sacerdotes. Dentro de los levitas hay 2 niveles. Sacerdotes, solo los descendientes directos de Aarón, hermano de Moisés. Ellos ofrecían los sacrificios, quemaban incienso, entraban al lugar santo y una vez al año el sumo sacerdote al lugar santísimo, que es el día de la expiación. Dice, el número 2 son levitas no sacerdotes. Todos los demás levitas que no eran hijos directos de Aarón, eran ayudantes, servidores, porteros, cantores, guardias, tesoreros, maestros de la ley, etc. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Tenían funciones principales, como cuidar, transportar y servir al tabernáculo, al templo. ¿Ok? Dice, en el desierto el tabernáculo era móvil y los levitas tenían trabajos bien específicos. Y empiezan ahí a decir, dice, en el tiempo del templo de Salomón y después estas funciones se adaptan al templo fijo. Guardan las puertas, se aseguran de que nadie inmundo entre, ayudan en lo práctico del culto diario, supervisan el orden de todo lo que tenía que ver con el santuario. ¿Ok? Dice, asistir a los sacerdotes en los sacrificios y el culto. ¿Ok? Esta es una de las cosas más importantes. ¿Ok? Porque el Señor, Él prometió que aún iba a haber, como dice esta escritura, ¿no? Esta aquí, ¿no? Alright. Malaquías 3. Y
y 3 dice, Malaquías 3 y 1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, y el ángel del pacto, a quien desean ustedes. He aquí viene, ha dicho Yahweh de los ejércitos, y sabemos que esto está hablando de Juan el Bautista, que iba a preparar el camino al Señor Yahawashi. Ok, dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Yahweh ofrenda en justicia. Ok, porque después de que vino el Señor Yahawashi y fue crucificado y fue dado en sacrificio, la ley que era del sacerdocio fue anulada. Y eso la escritura nos habla. Ok, eso está en... ¿dónde está, man? Dice Hebreos 7 y 12, cambiando el sacerdocio, necesariamente se hace cambio de la ley. ¿Ok? Que tenía que ver con todo lo del templo y el culto y todo eso, porque eso fue una ley dada para el perdón de nuestros pecados y todo eso, pero había una falla en nosotros, man. ¿Ok? Porque lo que Israel hacía es de que pecaba, daba su sacrificio, pero ya tenía preparado el otro sacrificio para el otro pecado. No había realmente un cambio interior, que eso es lo que importa. Por eso es que Rey David habla en Salmos, creo que era en Salmos 55. Dice Salmos 55, no, 51, creo que es 51. Y 17 dice, los sacrificios, no, 16. Dice, porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocausto, porque eso era a través de animales y ofrendas que el Señor, se les llamaba ofrendas de paz o sacrificios, man. Dice, los sacrificios de Yahweh, Bahashem Yahawashi, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Yahweh Bahashem Yahawashi, porque esto viene desde el interior. Que eso fue lo que a través del sacrificio del Señor Yahawashi pudo hacer con nosotros, que es limpiar nuestra conciencia para poder ofrecer, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo dijo aquí? Creo que era Hebreos 9 y 13. Ok, dice Hebreos 9 y 13, porque si la sangre de los toros y lo de los machos cabrios y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Yahawashi HaMashiach, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Yahweh, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Ya ves, para poder servirlo con una mente, una conciencia limpia, man. Porque si te equivocas, entonces vas a poder vas a poder sentirte mal, como lo que está diciendo en Salmo 51. Ok, con corazón contrito y humillado y todo eso, man. Ok. Esa ley fue cambiada, pero una de las principales cosas que, ¿cómo se llama? Tenían los levitas, una de las funciones era enseñar la ley al pueblo. Este punto es muy importante que a veces se olvida. Los levitas no solo eran ayudantes del templo, también eran maestros de la ley, responsables de enseñar estatutos y juicios al pueblo.
Dice en Deuteronomio 33 se menciona que Leví tiene el encargo de enseñar tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Dice en los tiempos de Josafat, como en Segunda de Crónicas capítulo 17 y de Nehemías capítulo 8, los levitas recorrían las ciudades enseñando la ley, explicando el sentido, ayudando al pueblo a entender. ¿Ok? También eran jueces, árbitros y guardianes del orden legal. Los levitas también participaban en el sistema judicial de Israel. Ya ves que cuando lo traes a la iglesia, eso es lo que el Señor estableció para ser jueces, man, para ser líderes, para enseñar la ley, para enseñar las profecías, enseñar al pueblo lo mejor que es. Eran guías, man. Por eso es que nosotros lo damos, porque esto se está cumpliendo otra vez. Y así es como puedes medir quién está enseñando en verdad y en el espíritu de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, del poder viviente, y quién no. ¿Ok? Porque aunque todos los hermanos trabajamos, todos los hermanos trabajamos, man. Alright? A pesar de eso, perdón, hay veces que pasan cosas inesperadas, gastos, hermano, necesitan ayuda. Y para eso es, para ayudarnos entre nosotros, para el sustento del ministerio, para que hermanos puedan estar bien, man. ¿Ok? Y entre nosotros nos ayudamos, man. Y hay un tesorero en cada campo, porque ese es un orden. El Señor tenía su tesorero, man. ¿Ok? También tenían música, eran cantores, porteros, vigilantes del templo. Administraban las ofrendas, los diezmos y los tesoros del templo. ¿Ok? So, eso ya lo dijimos. Ya, porque las leyes, las funciones espirituales, ¿ok? No fueron anuladas. ¿Ok? Las cosas continúan en el nuevo pacto. ¿Qué dice? ¿Qué cosas continúan? ¿Ok? Enseñar la ley, juzgar entre los hermanos, mantener el orden, liderar la congregación, administrar bienes, ayuda, recursos, supervisar el bienestar de la nación, bueno, de los hermanos, ser ejemplo y columna de la verdad, tener estructura organizada y responsabilidad. ¿Ok? Uh-huh. So, yeah, eso también lo dijimos. Uh-huh. Ya, eso también, ya. So, hermanos, creo que ese era el punto. Espero que haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Rahakwadash. Hasta la próxima. Shalom. Un momento. Alright, Shalom, Amakem.